Entonces, así mismo es, o sea, si yo quiero llevar el convencimiento a alguien, por ejemplo, la palabra, yo no puedo usar el método que usaste tú, Wow. o que usó fulano, o lo que estamos diciendo ahora, todo el mundo ahora, no, sino, Señor, ¿qué tú quieres decir a través de mí? Porque todos somos una fuente diferente. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano profeta Cristo Flaquino en tu segmento Zona Sobrenatural. Sé que será de mucha bendición, comparte este video, suscríbase al canal y siempre tenemos invitados en esta va a ser su ungida. Hay una palabra profética. La tuve aquí una vez, la tengo aquí por segunda vez. Dejaré que Carolina se presente a esta bella audiencia. Muchísimas bendiciones, Christopher. Para mí es un placer estar de nuevo contigo aquí Amén. para compartir lo que el Padre pues nos da. Y nada, que el Señor sea glorificado. Dios mío, esto aquí se va a poner cero, mi gente. Siéntese escuchar este mensaje porque sé que será de mucha bendición para usted. No se mueva, quédese ahí. Y le prometo que Jehová le va a hablar a su vida de una manera muy especial. Así que en el mismo tenor, le pasará a Carolina para que siga iniciando esta palabra. Bueno, vamos a estar hablando sobre el principio de la sabiduría, o sea, qué nos puede eh, ayudar a verdaderamente operar en la sabiduría. Amén. Nos dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría Sí. y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Wow. O sea, aquí nos dice claramente que el temor de Jehová, o sea, el temor a Dios, el temor en nuestra vida, a nuestro Padre Celestial, es el principio, o sea, es la clave para operar en la sabiduría divina. Y es tremendo porque sin uno tener temor al Padre, uno no puede operar en sabiduría porque a ti no te importa nada. O sea, tú no dices, no, yo me rijo por alguien, alguien me controla, no tomo mis decisiones por mí misma, sino que el Padre me controla y yo temo a fallar. Wow. Y eso es tremendo en nuestra vida. Dice Proverbio 8:1. A mí me gusta mucho Proverbio 8 Sí. porque es tan hermoso, porque es la misma sabiduría. Sabemos que la sabiduría es el mismo Jesús, es el mismo verbo, es la palabra, es el conocimiento, todo. Y cómo la sabiduría misma habla, dice, Proverbios 8:1 dice, ¿no clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas, junto al camino, donde se encuentran las sendas. Wow. Es tan impactante, como dice aquí, donde se encuentran las sendas. Sabes que el Padre nos hace andar por sendas de justicia. Entonces, ¿cuáles son las sendas? Sí. Las sendas de la verdad. O sea, la sabiduría está ahí, en la senda correcta. Dios mío. Y nosotros debemos de acudir a esa senda, a esa sabiduría que nos va a conducir por ese camino de la verdad, por el camino de la justicia. Y cómo se desarrolla todo ese capítulo, la sabiduría dice, hijos de Adán o hombres, escúchenme, me paro en la puerta, no me pueden ver. Está ahí clamando para que nosotros acudamos a ella, Wow. escuchemos su consejo, escuchemos su voz. Entonces la sabiduría nos hace un llamado a aprender prudencia y a tener un corazón inteligente. Santo. La sabiduría anda de la mano con la prudencia. Si es imposible ser prudente si no somos sabios en el Señor. ¿Y qué tan delicada es la sabiduría? Porque no se trata de mi propia sabiduría que yo adquiero un conocimiento humano, sino la sabiduría que viene de lo divino, de nuestro Padre Celestial. Tú sabes que a veces una persona trabaja su ego o su yo Sí. en una reunión, por ejemplo, el tú callar, aunque tú sepas, es trabajar en tu ego. Pero a veces, en otro tipo de personas, el tú hablar también es trabajar el ego. Uf. Porque yo puedo decir, no, yo me quedo callada, tranquila, como que no sé nada, ego. No, déjame yo decir, porque yo sé también, ego. Entonces, en cada persona, depende de lo que tiene que trabajar en su vida, tiene que hablar o callar. O Santo. sea, tenemos que estar manejando, que no importa lo que sepamos, cuánto sepamos, debemos ser prudentes. No todo el tiempo tenemos que hablar o no todo el tiempo tenemos que callar. Y eso es de acuerdo a la sabiduría, o sea, de acuerdo a que no me manejo yo, sino que quien me maneja a mí es el Señor. Dios mío. Entonces, nos dice, la prudencia va de la mano de la sabiduría. Santo. El que camina bajo la sabiduría divina, todo lo piensa y hace con cordura.
piensa lo que va a hacer, o sea, lo que va a decir, con cuidado de no maltratar. Porque hay personas que Sí, son martillos, pero no para maltratar al hermano. Entonces tenemos que tener sabiduría de cómo expresarnos, de cómo compartir incluso la verdad, porque somos un cuerpo y en el cuerpo no se mutila solo. A menos que tenga verdad, ya es un cuerpo natural que tenga un problema o algo. Pero tú no mutilas a tu mano, sino que tú si tienes una herida en tu mano, tu otra mano la cura. wow. Entonces, ambos vamos avanzando. Si tú tienes una verdad y yo no la tengo, el mismo Espíritu Santo en su momento me instruye a cómo compartirte esa verdad, de que tú la puedas aceptar y sea revelada a tu vida, pero sin yo maltratarte. San- Entonces, ¿cómo se enlaza la inteligencia y la sabiduría? Sí, La inteligencia es la capacidad que tenemos, ¿verdad?, de adquirir un conocimiento. Y la sabiduría es cómo aplicarlo. Entonces, necesitamos eso en la lectura de la palabra del Señor. amén. Está la palabra, yo la leo, ok, ahí está el conocimiento, ya adquirí el conocimiento, pero necesito la sabiduría divina para que eso sea revelado, para que ese versículo sea destapado y sea revelado a mi vida. Sin su sabiduría, solamente lo leo y es letra y letra. Sí, Y humilde. conocimiento como que dice vano a veces, porque si Sí, no lo ponemos si no es revelado en nuestra vida, de nada nos sirve. Entonces tenemos que procurar esa sabiduría divina para que la palabra nos sea revelada, como el Padre quiere que a nosotros la recibamos. sí, porque muchas veces la sabiduría es poner en práctica lo que tú aprendes. Por eso dice que una mujer sabia edifica su casa, más la insensata la destruye. En pocas palabras, la insensata no tiene lo que es sabiduría. Cuando tú tienes sabiduría, tú sabes cómo actuar, cómo moverte, cómo aplicar lo que tiene que hacer. Entonces, la mujer sabia es aquella que es entendida, sabe lo que tiene que hacer en el momento, piensa antes de hablar, antes de actuar. Entonces, Así. una mujer sabia siempre va a tener su casa ordenada. Una casa va a tener carácter, la hora de actuar, sea en un matrimonio y todo eso. Entonces, una insensata no le importa, la destruye con sus manos, con sus pies. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría, es una insensata. Un insensato, por ejemplo, va a actuar de una manera así torpe por hacerlo. Por eso que un hombre sabio edificó su casa sobre qué? Sobre peñas, sobre las rocas, que es Jesús. Y su casa siempre se va a mantener firme. Entonces, una insensata va a edificar su casa sobre la arena. Ah, tengo una casa y ya, puf, arrumbada, un desastre y todo, porque no es sabio. Entonces, un hombre sabe es aquel que va a ser dirigido por Dios. Entonces, Salomón, que fue el hombre más sabio, un hombre entendido con una capacidad enorme, sabía cómo actuar en su reinado. Porque Así él no es. tomaba decisión a la ligera. Él le preguntaba a Dios y yo le daba la respuesta que tenía que hacer en el momento. Ujú. Entonces vemos como en Proverbios 8 la sabiduría dice que ella estaba desde el principio Uf, de la creación, desde antes de todo ser creado, ella estaba con el Padre, ella era su voz. Y también dice que ella se paseaba en la parte habitable de la tierra, o sea, en el jardín de Edén, la sí, sabiduría se paseaba. Y amaba también estar con el hombre, ¿por qué? Porque sin la sabiduría Adán no iba a poder ponerle nombre a todos. O sea, que estaba de la mano, o sea, trabaja de la mano. Y es muy hermoso cuando le pedimos al Padre como Salomón. Ayer alguien decía que David le dijo a Salomón, mientras ¿verdad? Le sí. hablaba para entregarle su reinado, que actuara con sabiduría. O sea, hubo un padre que proclamó a su hijo y le anunció que la sabiduría era el camino. Entonces, cuando el Señor le dijo a él, ¿qué tú quieres? Él le dijo, sabiduría. O sea, el punto del padre, nosotros los padres, es tan importante porque marcamos la vida de nuestros hijos Sí, y marcamos un lineamiento. ¿Qué él se acordó? La sabiduría. El padre dice que yo necesito sabiduría para reinar. Entonces, ¿qué él pidió? Pidió sabiduría. wow, Entonces, es tan hermoso también Cantares, Eclesiastés, perdón, sí, porque Salomón ahí como que expresa todo el reconocimiento de que sin la sabiduría no se puede, de que todo es vacío. Dice que la vanidad es como un soplo vacío. Lo que significa vanidad es como soplo vacío, que eso no tiene sentido y que todo vuelve a ser. Entonces, él dice que él se fue tras el placer y el deleite, y la sabiduría como que le echó a un lado. wow, Sin embargo, se dio cuenta que todo es vanidad. Todo lo que nosotros podamos ir hacia eso, a darle placer a la carne, a lo que nosotros queremos, a lo que queremos lograr, eh, separado de nuestro Dios, no prospera, no prospera. Y aclaro que hay diseños
antidiseños que Sí. nosotros comenzamos a hacer en nuestras vidas, que tú ves que prosperan y avanzan. Y eso es porque es ley de vida, vamos así, tú puedes avanzar, pero estás separado de tu diseño profético. Entonces al final tú no estás avanzando, sino que estás retrasando por la senda que tú debes andar y tu diseño profético. Entonces es como que volver para atrás a iniciar. Entonces es mejor desde el principio ir operando en lo que el Padre nos ha dicho en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando mi amiga me dijo, mira, para venir aquí, Sí. yo le dije, déjame ver dónde encaja eso en mi diseño profético. O sea, dónde, porque todo, aunque parezca muy simple, debemos ver si, porque todos nosotros hemos recibido palabras proféticas, que son piezas que tenemos que anotarlas, tratar de hacer remembranza a las palabras que hemos recibido, para llevarlas pendientes y caminar en ellas. Y tú dirás, pero ¿cómo yo camino en ellas si no están? Wow. Tú caminas hacia ella y tú te tienes que encargar, que no es por ti, claro, que se cumplen las cosas, sino por el Señor, pero lo que está de tu mano, que tú trates de que todo lo que tú hagas por lo menos se parezca un poco, porque tú tienes una intención del corazón de que en ti se cumpla una voluntad perfecta de Dios, Amén. su voluntad divina. Todo lo que es separado, que tú dices, no, esto está como muy divorciado, mejor ora y espera el tiempo para que no perdamos el tiempo. Dios Entonces mío. perdemos el tiempo y tú ves que, ay, se nos pasó la vida y no hicimos lo que tenemos que hacer y es por eso. Y escuchaste hablar de la sabiduría. Y es que aquí dice en Proverbios capítulo 9 la sabiduría y la mujer insensata. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató su víctima, mezcló su vino y puso su mesa. Envió su criada y sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid y comed mi pan. Bebed del vino que yo he mezclado. Deja la simpleza y viví y andar por el camino de la inteligencia. El que corrige el escarnecedor se acarrea y afrenta. El que reprende el impío se atrae y mancha. Entonces aquí estamos viendo que la sabiduría edificó su casa. No entender cuando uno tiene sabiduría, aprende a edificar, aprende a manejar el momento necesario. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que no tiene sabiduría y se dejan dañar, se dejan mezclar, hacen Ujú. muchas mezclas. Entonces, por eso Salomón, a la corta y a la larga, dice que se desvió. ¿Por qué? Porque en vez de actuar como un rey sabio, actuó como un insensato. Sí, Entonces, él él mismo lo reflexionó a dijo. lo último. Dijo, vanidad, vanidad, tú de vanidad. Ujú. ¿De qué le vale el hombre ganar todo lo que tiene, tener millones y como quiera perder su alma? Dice, teman a Jehová, que es lo mejor y guardar su mandamiento. ¿Por qué? Porque David siempre se lo decía, actúa Sí, con sabiduría, aprenda que hay un pueblo con sabiduría. Por eso la reina de Saba dice que quería verlo de frente a Salomón, porque escuchó su fama, escuchaba lo que decía la gente, porque la gente, como tú tienes sabiduría, la gente dice, wow, me gusta escuchar a esa predicadora, ujú, me gusta escuchar a Carolina, porque tiene una sabiduría y cuando ella habla, yo como que entiendo lo que dice. Entonces dice que la reina de Saba vino con oro, con muchas cosas y se presentó. ujú. Y le hizo varias preguntas y él se la contestó. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría. Hay Sí, personas que tú le haces una pregunta y no sabes cómo responderte. ¿Por qué? Porque quizás no tienen buena inteligencia, no tienen capacidad, entonces no tienen la sabiduría de Dios. Por eso, hay personas que tienen sabiduría del mundo, pero no de Dios. ujú. El que da la sabiduría se llama Dios. Por eso Salomón le Amén. pidió sabiduría a Dios. Entonces, que nosotros, como maestros y predicadores, estamos buscando muchas informaciones, pero no buscando sabiduría que viene del Eterno. Entonces, Carolina, ¿cómo uno puede alcanzar esa sabiduría así que uno puede tener ese denuedo para predicar y para enseñar? Porque no todo el mundo es maestro. El que es maestro es porque yo le he dado ese don. Sí, pues mira qué hermoso. Primero anhelar, ¿verdad? Enseñar, anhelar, compartir. Cuando algo se nos revela en nuestra vida, es a veces imposible quedarnos con eso. Tiene que brotar, tiene que salir, tenemos que compartirlos. A veces tú no lo puedes ni controlar. Entonces, mira qué bello tú leíste ahí, que dice la sabiduría, que la sabiduría preparó mesa, mató a sus víctimas, vamos a decir, eso es un pollo, Dios mío. una vaca, algo así, cerdo no, vaca, pollo, y mató a sus víctimas y preparó una mesa. O sea, ella hizo todo lo que tenía que hacer para ofrecer un contenido. Entonces ella llamó a todo el que estaba por ahí, ¿verdad? Que era insensato. Dijo, vengan aquí, yo soy la fuente, vengan a Dios mío. comer de la mesa que yo he preparado para ustedes. Pero sin embargo la gente pues seguía, porque aunque se nos presente la verdad ahí, es muy difícil. Hay personas que nunca van a creer, o sea, que nunca van a aceptar o sea, esa sabiduría, esa verdad.
Sin embargo, está ahí, está como Jesús vino y dijo, yo soy. O Yo sea, yo soy. soy. Ni siquiera a él, ahí mismo le creyeron muchos. Entonces, para nosotros poder adquirir la sabiduría divina, es yendo a la fuente, o Wow. sea, yendo a su palabra. Ahí está todo, ahí hay geografía, ahí hay ciencia, hay moral para nosotros, para manejarnos. Ahí está la palabra que tenemos que proclamar a los demás para que escuchen. O sea, ahí está todo en su palabra. Entonces es la profundidad, profundizar en su palabra, pedirle al Padre que nos revele y ser pacientes. Ser Cierto. pacientes, porque a veces leemos la palabra muy rápido. Sin embargo, debemos de tratar de entender todo lo que leemos. O sea, el entendimiento viene del Padre. O sea, Él es que nos da la claridad. En estos días yo comprendí, digo, Señor, a mi vida yo siento que hay versos que están, capítulos que están cerrados. Sí. Y cuando yo me pongo, pues ahí como que se abre y el Señor me comienza a traer esa revelación o ese rema, como decimos nosotros. Pero sin yo acercarme a la fuente, imposible que yo pueda adquirir una sabiduría, porque no estoy yendo al consejero, porque el Espíritu Santo es nuestro consejero. Sí. Entonces, por ejemplo, algo muy personal que yo le pregunté, Señor, pero el pueblo de Israel, cuando estaba, que pasó todo ese tiempo en el desierto, yo dije, wow, Señor, y no entraron, muchos no entraron, nada más entraron los jovencitos. Yo dije, wow, Señor, esas personas que tenían, que realmente eran de fe, que aunque murieron, eran de gran fe y todo eso, y no pudieron entrar. ¿Cómo? Wow, qué difícil, ¿verdad? Me dijo el Señor, sí entraron. Me dijo, y yo dije, oh, yo dije, ¿cómo así? Me dijo, su genealogía entró. Uf, muy Y fuerte. fue como tan, yo dije, wow, en verdad entraron. O sea, todo el que nació de esa sangre, de esa genealogía, entró. Yo soy, por ejemplo, la tataranieta, pero ella, de quien yo vengo, entró a través de mí. Wow. Una promesa cumplida porque el Señor es un Dios de generaciones. Sí. El Señor ve una línea generacional. No es que te vea a ti, al hijo tuyo, a tu padre, sino que ve tu genealogía. O sea, y es tremendo. Yo dije, wow, Señor, yo sentí como un confort que jamás yo nunca he sentido como que, wow, no entraron algunos, porque no iban a durar toda la vida tampoco. Pero ahí viene entonces la sabiduría divina y tú le puedes preguntar. Y aunque tú pienses como que no te va a responder, te responde el Espíritu Santo. Sí. Y uno va aprendiendo a escuchar, a reconocer sus respuestas, si algo viene de él, si algo es simplemente del corazón, o si algo es que tú le estás repitiendo de otro. Entonces el Señor ahí te va enriqueciendo, te va ayudando a entender, a cómo entenderlo a Él, a cómo entender su palabra. Entonces esa es la clave, ir a la fuente, Y realmente. es muy bonito, ya que muchas veces vamos a ser muy atacados cuando no dice la verdad. Recuerda que Esteban, en un momento lleno de sabiduría, con el Espíritu Santo, él comenzó a servir. O cuando tú sirves, el Señor te entrega dones espirituales y muchas cosas. Dice que un momento yo comencé a hacer señales a través de Esteban. Esteban simplemente era un siervo normal. Sí, Entonces dice que Jehová comenzó a demostrar señales a través de él, hacer milagros y prodigios. Y la gente se levantaron. Escucha esto, porque cuando tú tienes algo de parte del Señor, la gente te va a levantar. sí, Muchas veces no van a creer en lo que tú tienes. Él comenzaba a enseñar y a hablar y levantar un falso testimonio, porque la gente en este tiempo levanta falso testimonio. Todo lo insensato hace eso. El sabio no, el sabio edifica. exacto. Ujú. Y de repente cuando agarran a Esteban, lo tienen en un juicio, Esteban comienza a hablar desde el principio de Abraham, de Adán, Tremendo. comenzó a hablar de José, hasta que llegó ahí donde estaban. Y comenzó a hablar y la gente veía cuando él hablaba con esa sabiduría y esa inteligencia, comenzaban a crujir los dientes, locos por matarle y brincarle. Ujú. Y él tranquilo, ¿por qué? Porque era un hombre sabio entendido, era sencillo. Nunca dijo una palabra corrompida de su boca. Y de repente él comenzaba a hablar y dice que se levantaba, agarraron piedra y comenzaban a lanzarlo. Muchas veces cuando tú eres sabio te van a lanzar piedras. Muchas veces cuando tú tienes sabiduría, la gente muchas veces no va a creer, aunque tú tengas las palabras verdaderas. Así Dice que es. comenzaron a lanzarle piedras a Esteban y a lanzarle. Y cada vez que le lanzaba veía los cielos abiertos. Y cada vez que lanzaba veía los cielos. Mucha gente van a lanzar piedras. O estaba enfocado él. Sí, estaba enfocado. Y él le dijo la verdad. Y cuando están lanzando piedras, dice que veía los cielos abiertos y la gente veía el roto como un ángel. Le veían a Esteban. Y si Esteban sabía la convicción y su destino profético. Cuando tú conoces tu destino profético, tú no te dejas influenciar por nadie, Así es. porque tú sabes lo que conoces. Entonces, el problema de mucha gente que no sabe lo que conoce. Por eso dice que el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Porque el pueblo de Israel siempre fue insensato. Jehová la maná, Jehová lo bendecía y como que así iban a tener los dioses. ¿Por qué? Así Porque no es. eran sabios. Si tú eres sabio, tú sabes la decisión que va a tomar.
porque muchas veces tomamos decisión y después nos vamos a querer arrepentir, va a ser muy tarde. Entonces, dice que Esteban, viendo los cielos abiertos, Herrera, Esteban dijo en un momento, Padre, perdón, porque no sabe lo que hacen. Porque muchas veces cometemos errores con la gente sabia, en vez de tú adquirir su conocimiento. Por eso los discípulos, siendo enseñados por Jesús, Jesús con una sabiduría, Jesús como un maestro, como un rabino, él sabe lo que tenía que enseñar. Por eso Jesús decía la verdad. El que sabe dice la verdad, aunque la gente no lo crea. Y Jesús enseñaba y preparó a qué? Preparó a 12. Porque muchas veces tenemos sabiduría, pero no enseñamos. Muchas veces queremos irnos con la sabiduría para la tierra. No, no, enseña que está lo de usted. Jesús enseñaba con la sabiduría del Padre. Dice que Jesús preparó a 12. ¿A quién tú estás preparando con tu sabiduría? ¿A quién está enseñando? ¿De qué manera está enseñando? Porque hay gente que tiene la sabiduría para enseñar de una manera correcta, pero enseñan como un insensato. Y yo Sí. digo, pero ven acá, pero es un hombre sabio. Si tú escuchas a una gente hablando, comienza a Sí, conversar, y tú escuchas y dices, guau, pero tiene una sabiduría bien elevada. ¿Y dónde consiguió la sabiduría? Entonces, cuando tiene que enseñar, enseña de una manera errónea para que la gente no aprenda. Quieren ser sabios en su propia opinión. No, papito, lo que tú tienes para compartirlo, no sea así. Por eso Pablo enseñaba. Pablo enseñó de una manera que tú dices, guau, pero Pablo era un maestro, ¿me entiendes? Entonces, si tú eres sabio, tienes un buen conocimiento, no es para ti solo, no soy orgulloso. Da por gracia lo que por gracia tú recibes. Entonces, guerrera, ¿de qué manera uno puede formar a una persona? Porque muchas veces tenemos seguidores, pero no tenemos discípulos. ujú, Sí, sí, entonces, si tú eres maestro, enseña a tu discípulo, porque el día que tú te vayas, ¿quién tú vas a dejar? así Jesús es. dejó a 12. Así es. Bueno, yo realmente he aprendido que yo comparto lo que se me ha revelado. Sí. Si yo no he recibido una revelación de un capítulo o de un tema, no lo voy a hablar porque yo te puedo decir a hacerlo como antes, coger, leer el capítulo y decir lo que yo interpreto. Y esa no es la manera. O sea, es lo que el Señor quiere darme, o sea, lo que el Señor me ha dado, de esa transformación que ha hecho en mi vida. Entonces yo te puedo hablar y ahí tú vas a ser también transformado. ¿Por qué? Porque te voy a transmitir Wow. el cambio que hay en mi vida y la persona puede comenzar a cambiar. Por ejemplo, cuando yo empecé a tener esa comunión con el Padre, yo tuve personas que se me acercaron porque toda la vida me conocen. Ujú. Me dicen, wow, se ve algo diferente, en verdad, te ves diferente, se siente diferente, ¿cómo yo lo puedo hacer? Entonces yo le dije, ¿cómo yo lo hice? Pero dije, claro, sabiendo tú que tú tienes, Dios tiene su forma contigo también, tú tienes que conocer esa parte, pero el punto es iniciar. El punto es iniciar. Entonces yo no puedo venir a tomar un tema o un versículo y quererlo imponer, ni siquiera como yo sin haberlo revelado a mi vida Wow. como los fariseos, o sea, ellos ni siquiera cumplían, o sea, Jesús mismo lo dijo, que ellos, o sea, no cumplían lo que profesaban. Y es por eso que no había una revelación de la verdad en su vida. Entonces no lo podían transmitir. En cambio, Jesús transmitía todo lo que él vivía porque él sabía de dónde venía. Él había recibido, o sea, él en la propia verdad, él sabía de dónde venía, quién lo había enviado y por eso podía transmitir esa verdad. Que tú uno mismo puede captar y sentir eso, igual ahora. Sí. Entonces, así mismo es, o sea, si yo quiero llevar el convencimiento a alguien, por ejemplo, la palabra, yo no puedo usar el método que usaste tú, Wow. o que usó fulano, o lo que estamos diciendo ahora, todo el mundo ahora, no, sino, Señor, ¿qué tú quieres decir a través de mí? Porque todos somos una fuente diferente. Donde el Padre aquí trabaja el perdón, donde el Padre contigo puede trabajar restauración, donde el Padre contigo puede trabajar proféticamente y así. Entonces tenemos que entender nuestro diseño y cuál es la manera en que el Padre nos usa. Entonces, yo he salido, por ejemplo, yo montado en onzas a proclamar la verdad. Sí. He ido a hospitales. Un lugar que el Señor me asignó fue cardiología de los ríos. Y yo voy de vez en cuando. Yo no he entrado, sino que yo me quedo en el parqueo, ahí se quedan personas y ahí yo voy y hago lo que el Padre quiere. O adoro, o digo una palabra de verdad, de confort, o hablo un versículo, o sea, como el Señor quiera, no voy con una estructura. Porque el Señor me decía el viernes pasado que tenemos que quitar toda estructura mental que nosotros tenemos de cómo entendemos que el Padre se mueve o de cómo entendemos que el Padre se puede mover en mi vida. Porque hoy me puede revelar algo, pero mañana me puede revelar otra cosa de cómo Él lo puede hacer. Wow. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura mental, estamos limitando al Espíritu Santo de que se mueva en libertad en nuestra vida. Y nuestro Padre Celestial es muy diverso. Nosotros tendemos a repetir las cosas, tendemos a repetir los procesos y hacemos como un patrón de eso. Sin embargo, el Padre no. El Padre conmigo puede trabajar de una manera y no quiere decir que con el otro trabaje de otra manera. Por ejemplo, yo no tengo una hora fija de orar. Aunque lo intente, no lo podría hacer. Pero yo trato de afanosamente
Esa palabra como que no cabe como con el tiempo de Sí. deleite, pero es así. Para mí es, si yo me afano para llegar a tiempo a un lugar, si me afano por mi trabajo, si me afano porque tengo que cocinar, ¿por qué no afanarme? Por procurar leer y tener un tiempo de intimidad con Dios, porque tengo 3 niñas, compromiso. Entonces, para mí también es una pelea diaria, o sea, de buscar mi espacio con el Padre para poder llenarme a la fuente, porque si no, no voy a poder permanecer en pie. Entonces, yo tenía eso, ¿verdad? Esa inquietud, hijo del Padre, pero yo no quiero que... Y no, la gente me dice, no, no puede ser afán. Y yo, bueno, realmente yo me afano porque yo quiero tener un momento. Pero no pueden como entender o no pueden entender esa parte que yo estoy diciendo. O sea, no es que yo, para mí es aburrido, no es que yo me afano porque yo lo anhelo y yo quiero eso y no quiero que se me pase el día sin tener un momento con mi Padre Celestial. Bueno, Entonces, ayer el pastor decía, como el siervo busca por las armas, por las aguas, así clama mi alma, como dice el Salmo 48, 41, creo que por ahí. Yo dije, wow, pero aquí está mi respuesta. Si el siervo huye buscando las aguas y corre a encontrarla para poder sobrevivir, ¿por qué yo no? Entonces lo mismo, o sea, yo tengo que correr por esas aguas, buscar esas aguas para poder mantenerme en pie y más en este tiempo. sí, Si no, si yo digo, no, 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 este sudorcito no me va a hacer nada, va a venir el león y me va a a devorar. comer. Entonces no podemos enfriarnos, debemos de luchar por mantener ese tiempo, no importa cuál hora, porque si yo digo, no, me quiero levantar a las 4 a las 4 a las 4 y si no me levanto me voy a sentir culpable, solamente fluyamos en el Padre que es tan diverso y hermoso con nosotros. El Padre no está ahí con una correa y con una vara, no, no, el Padre quiere que nos acerquemos a Él y Él Sí. en todo Y es muy momento espera. fuerte. Ujú. Escuchate, Carolina, que muchas veces no vamos a la fuente. Si usted va a la fuente verdadera, tú vas a adquirir conocimiento y sabiduría. Que Así, mucha gente dice, yo no aprendo, yo leo y no aprendo. Muchas veces tú lees simplemente por arriba, por no escudriñar. Esa es escudriñar, la sacar de escritura, porque me parece que está en la vida eterna. Entonces, si tú no te preparas, no pones de tu mente o todo eso, entonces tú no vas a adquirir conocimiento. Te digo por qué, porque tú no estás dedicando tiempo. Si tú quieres ser usado de parte del Señor, tienes que dedicarte y a buscar la fuente verdadera. Por eso Salomón subió. Aquellos profetas que fueron usados, ellos subían a buscar esa revelación, buscan a buscar las manifestaciones. Por eso el Espíritu Santo está ahí para ayudarte y guiarte. Por eso cuando tú estás al frente de alguien, en una conferencia grande, delante de hombres grandes, dice que el Espíritu Santo te va a traer memoria todo lo que tú estudiaste y leíste para que tú hables en el momento. ¿Por qué? así, Porque el Espíritu Santo es el maestro de maestros y eres el que te va a capacitar, eres el que te va a ayudar y te va a enseñar a predicar. Entonces, para tú adquirir ese conocimiento, no simplemente sentado, no, dedícale tiempo a esto. así Sí, es, porque tenemos mucha gente que tiene una Biblia ahí, con oyendo polvo, paciencia. 100,000 pesos, y la tienen ahí. Así tú vas a aprender si no la abres. No, tienes que leer el manual, comenzar a ojear, poner que sea un horario para tú leer la Biblia. Porque solamente así que podemos adquirir conocimiento. Entonces, si tú no pones en práctica lo que te enseña, es muy difícil que pueda adquirir conocimiento y sabiduría. Cuando Así usted va a es, la escuela, usted le enseña algo en el día, una matemática, otra que tiene que ver con historia de social. Entonces, si usted no repasa en su casa, se le va a olvidar. Entonces, así nosotros lo es. estamos repasando. El sabio repasa. Si usted le da un consejo a un sabio, él va a predicar ese consejo para hacerse más sabio. Así es. Entonces, tenemos mucha gente hoy en día que no son sabios dentro de las iglesias, por eso es que siempre lo engañan. Y tú aprendes los animales, los animales son sabios. Por ejemplo, las hormigas, cuando va a llover, ellos recogen, Sí, buscan reserva. ¿Por qué? Porque viene lluvia. Entonces hay gente, hermano, que siempre vienen los procesos, la batalla, todo eso, y no se dan cuenta. Dice el apóstol Pablo, no ignoréis acerca de las maquinaciones de mi. Usted sabe que viene guerra, saeta. Prepárese, prepárese. busque reserva, guárdese. Si los animales que son sabios, y quizás tiene un cerebro más pequeño, usted lo tiene más grande que puede pensar, ¿por qué usted no piensa? Sí, Así porque es. muchas veces nosotros nos hacemos ignorantes, no pensamos antes de hacer las cosas. Entonces con nosotros nos viene el fuetazo, ¡pam! Y digo, wow, Dios mío. Por eso usted tropieza con una piedra 3 o 4 veces, usted tiene problemas. Porque si usted sabe, dice, espérate, hay una piedra. Por ejemplo, usted cuando está manejando en un autobús, en un carro, y usted sabe que hay un hoyo, ¿qué usted hace? Hay un hoyo, tengo que esquivarlo. Lo que iba. Pero mucha gente cae 3 veces en el mismo hoyo. ¿Por Sí, qué? Porque no es sabio. Eso pasa con el insensato, que no es sabio, por eso comete muchos errores. Por eso el pueblo de Israel siempre caía en manos de los dioses. ¿Cómo es posible que en un momento el pueblo Jehová lo liberta, está ahí en el desierto? Dice que en un momento dice que Moisés sube a hablar con Dios, a buscar la tabla de los mandamientos. Y está ahí 40 días y 40 noches.
Y cuando están ahí desesperados, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Dice que Aarón estaba ahí. Cuando estaron ahí, dice, Aarón, ¿dónde está Moisés? Hay problema. Y en ese momento, Aarón, impulsado por el pueblo, dice que preparó un animal Un para que, becerro. si un becerro y Ajá. comenzaron a adorar. Entonces yo me explico, pero ¿y cuál es el problema, bro? ¿Usted sabe quién te sacó? Es ignorancia tuya de que Dios te saca, te liberta. Ahora te dice que este becerro me sacó de Egipto. No, tú eres un insensato. Y cómo es posible que Aarón se deje influenciar de ese pueblo. ¿Me entiendes? Dice que yo conocía a Aarón. Digo, Moisés, hey, Moisés, yo lo conozco. Yo sé quién es tu hermano. Entonces, en ese momento, Aarón no tiene la capacidad para ser un líder. Porque te debe influenciar del pueblo. Entonces, cuando tú eres sabio, tú no permites que el pueblo te domine, sino tú dominas el pueblo. En ese momento el pueblo dice que el becerro que me sacó de allá de Egipto, comando fuerte, abrió una ropa. Pero ven acá, usted conociendo la historia. Entonces, Sí, está viendo un pueblo que tú debes saber cómo lo va a guiar. Porque tú no tienes esa sabiduría y eres sabio, el pueblo hace que tú cometes errores. Y muchas veces cometemos errores quizás también en la misma casa, con los hijos, con el claro. mismo esposo. ¿Por qué? Porque tú no eres sabio. Entonces, el pueblo muchas veces va a comenzar a murmurar, va a comenzar a criticar. Entonces, nunca permita que las ofensas te hagan tomar decisiones a la ligera. Así. Tú recapacitas. Digo, no, espérese. Hay una respuesta. Dios, ¿qué hacemos? Porque muchas veces no le preguntamos a Dios. El hombre sabio pregunta. El Así es. insensato no pregunta. Entonces debes saber con quién tú andas. Nunca andes con gente insensato. Anda con gente sabio. Porque si anda con gente sabio, va a ser más sabio. Entonces mucha gente que está juntando con gente que no debe juntarse. Si tú eres maestro, júntate con un maestro. Si tú eres evangelista, júntate con un evangelista. Si Así eres es. profeta, júntate con un profeta. Depende con quién tú ajuntes, esto es lo que tú vas a Absorber. recibir y Así absorber. es. Entonces, estamos viendo una generación que no sabe lo que es. Se están juntando con gente que no le están sumando, sino restando. Ujú. Entonces, si tú quieres ser maestro, júntate con un maestro y así tú aprendes. Así es. Entonces, Guerrera, ¿qué está pasando con esta generación? Bueno, mira, mientras tú hablabas, me acordaba de una reflexión que tuve en estos días. Y yo, oye, la gente, nosotros leemos la palabra, tenemos la costumbre de leer la palabra y por eso es que las personas no conectamos a veces Sí. a leer y a querer como indagar. Y es porque tenemos la costumbre de leer la palabra a ver qué me pega hoy. Uf. Si tú la, déjame ver, ¡pum! Abrí aquí. Ah, que si yo queda muy bien, ay, pero ay, qué linda. Entonces, si tú vienes y abres otra vez otro día y dices que la muerte, y que mataré a Egipto y que mandaré una plaga, tú dices, ay, la cierras de una vez. Y ay, no, eso no, yo no quiero eso para mí hoy. Entonces, estamos leyendo la Biblia y a según lo que me pegue. Y no es así. Wow. Si tú abres un verso aquí y tú te topas con una plaga o que el Señor está dando ¿verdad? Un régimen para el pueblo que no está obedeciendo y eso. ¿Qué estamos viendo? O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Lo ves hacia tu persona? Puede ser, ¿verdad? Pero también tú tienes que ver o sea, tenemos que leer la palabra proféticamente. Wow. O sea, intercesores proféticos, leer proféticamente, o sea, ¿qué el Señor está trayendo en este tiempo? Y tú vas a ver que lo que el Padre te hable hoy, de repente tú lo escuchas por ahí, porque es un sonido que el Padre está emitiendo, y esa palabra no es para decirte a ti yo te voy a matar, por ejemplo, que le salen corriendo a los jóvenes, por ejemplo, leen un verso así y cogen miedo, por eso es para mí. No, no es para ti. Eso es profético. O sea, la palabra de Dios es profética. El tiempo no te englobes en ti mismo, sino en un globo, o sea, general. O sea, que el Señor está trayendo ahora, que el Señor está hablando. Entonces, en las profundidades, el Señor te revela ese capítulo y tú comienzas a interceder por eso. O sea, es más que ver qué me pega, es ver qué me quiere el Señor revelar con esto. O sea, más que pensando en mí misma, o sea, comienza a aprender para otros, o sea, para en general, para proclamar, para ver cómo tú puedes indagar en eso. O sea, qué Wow. el Señor quiso decirle al pueblo. Por ejemplo, la palabra, a mí me gusta mucho Isaías, ¿verdad? Cuando habla de Sión y todo eso, yo no puedo pensar en mí solamente ahí, sino ver cómo el pueblo va a ser restaurado, cómo la tierra va a ser restaurada, cómo va a volver a su estado original, cómo el Padre va a reinar, ¿verdad? Entonces todo eso es algo profético. Y el Señor te va explicando la profundidad de cada capítulo, de cada cosa que pasó, de lo que va a pasar. Tú ves en qué tiempo estamos, ahora mismo, Sí. más o menos en qué tiempo vamos proféticamente y así, porque tú vas indagando y te vas olvidando de, este verso me pega a mí para que me vaya bien hoy o me vaya bien mal, o me vaya mal hoy. Entonces esto no es ni la palabra la voy a decir, o sea, no podemos buscar y leer como un zodiaco, vamos a decir, qué me pega hoy, qué me pega mañana. Entonces, estamos muy acostumbrados a movernos igualmente como en idolatría.
vamos a decir, hechicería, eso es hechicería también, adivinanza. Entonces, la palabra no es para tú adivinar, la palabra no es para ver qué te pega hoy, qué te pega mañana, la palabra es para profundizar en la verdad y para que nos sea revelada una verdad. Entonces, todo lo que es parecido a cómo se dirige el mundo, que van donde brujos a ver lo que le toca, van al signo de zodiaco, a ver, no, no, esto no se compara. O sea, la palabra es para guiarnos, es para dirigirnos, es para profundizar, para caminar proféticamente. Más que ver si me pega o no me pega, algo para, o sea, claro que el Señor nos va a hablar y nos va a restaurar a través de ella, porque la palabra redarguye, ¿verdad? Como dice la palabra, redarguye, corrige, nos edifica, o sea, la palabra es todo, la palabra es todo. Y es muy fuerte ya casi en los minutos que quedan. Y es que la Biblia dice que Jesús, estando un niño, dice que crecía en sabiduría y en buen conocimiento. Jesús siempre iba al templo a estudiar. Dice que en un momento se le pierde a María y a José. Dios están buscando desesperadamente dónde está mi hijo. Y busca y Jesús no aparece. Escuche esto, Jesús se perdió en un momento para que usted sepa. Dice Sí, que cuando de repente van al templo, le cuentan ahí con los maestros de la ley, estudiando, y yo escuchando a Jesús, cómo eso tenía ese denuedo y esa sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Si tú quieres aprender así a es. predicar o ser maestro, debe pasar tiempo con esta negrita, estudiando, indagando, para lo que tú quieres ser. Porque en este tiempo queremos ser evangelistas, queremos ser predicadores, pues no pasamos tiempo con esta negrita. No, no, tú no vas a ser predicador de día mañana, debes prepararte. Y esta generación no quiere prepararse, simplemente de que se bautiza quiere salir. No, prepárese, estudie. Jesús estaba en el templo, escuchando también a los maestros, escuchando el conocimiento que tenía. ¿Por qué? Por eso Jesús se preparó desde pequeño. Para tú ser un rabino en aquel tiempo tenías que prepararte, estudiar, saber la Torah y todo eso. Entonces, si no aprendemos, si no estudiamos, no vamos a aprender. Entonces debe ser sabio. Escucha la sabiduría, escucha a tu padre, los consejos. Por eso los padres siempre instruyen a los niños de pequeños. Se aprenda la Así es. Torah, el conocimiento. Si tú preparas a tu niño con sabiduría, ellos van a aprender de lo que tú le estás enseñando. Entonces, ¿cómo estamos enseñando a nuestra familia, nuestros hijos, la generación? Los pastores deben dar doctrina para que la gente pueda absorber y entender lo que es la doctrina de cada iglesia. Porque si no saben la doctrina, se van a cometer errores. Por eso Dios bendiga a los rabacucos, como así lo conocen. Yo no lo culpo, hay gente que comete errores en las redes, sino lo que ellos le inculcaron de su iglesia, eso es lo que ellos van a hacer. Exacto. Entonces, respeto la decisión de cada En su quien, forma de compartir la palabra. su forma, yo lo respeto, Dios me lo bendiga, somos hermanos en Cristo todos. Entonces, pastor, líder, le enseñan a sus miembros, para que cuando pasen por ahí o vayan a la iglesia no pasen vergüenza. Porque tenemos unos testigos de Jehová, unos mormones, que se sientan con Biblia, entonces si no tienen sabiduría, ni tienen tan negrita, vas a pasar vergüenza. Así Mira, yo es. creo que usted haga una oración por ese remanente que está ahí escuchándola, está tomando a punto de todo lo que usted está diciendo, para que así ellos puedan adquirir lo que es el conocimiento, la sabiduría y hay una activación profética, un deseo, una pasión por aprender. Porque si no hay pasión en lo que usted está haciendo, usted no va a aprender ni va a Así es. adquirir conocimiento. Amén, Padre. Yo proclamo en este momento, Señor, para que todo el que escuche esta palabra a medio de este tiempo sea activado, Señor, proféticamente, Padre, que comience a indagar en tu palabra, Señor, no para ver qué le puede pegar, sino para que pueda indagar, Señor, en el conocimiento de la verdad, Señor, para que pueda caminar y entender los tiempos, Señor, por el cual estamos moviéndonos, Señor amado. Y que puedan poner por obra, Señor, cada palabra, Señor, cada palabra sea revelada, Señor, a nuestras vidas, Señor amado. Yo proclamo, Señor, que nace una pasión, mi Dios, y un deseo, mi Dios, de ser como niños, para entender tu palabra, Señor, para entender tu sabiduría, Señor, para dejarnos guiar, Señor, y sentarnos a esa mesa donde la sabiduría preparó comida, preparó almuerzo y nos salió a invitar, mi Dios. Yo proclamo que nos sentamos a la mesa, Señor, a tu mesa, Señor, a recibir de ti, Señor, a recibir el pan fresco, Señor, que tú tienes para nosotros, para darnos, Señor. Yo proclamo, Señor, que cada persona que escuche sea activado, Señor, en este tiempo, Padre, para estar alerta, Señor, para estar pendiente, Señor, para ver, Señor, que tú le quieres mostrar, Señor, y que pueda entrar a las profundidades de tus aguas, Señor, que pueda correr como ese siervo por las aguas, Señor, para poder salvar su vida, Señor. Así nosotros corramos, Señor, en medio, Señor, del afán, Señor, en medio de la ansiedad, Señor, en medio de los trabajos, Señor, y del tener que hacer, mi Dios, podamos correr, Señor, en un momento determinado, Señor, cada día, Señor, a tus aguas, Señor, para poder ser preservados en este tiempo, Padre amado, que entendamos, Padre, que tu palabra, Señor,
que tú eres la roca firme donde nosotros podemos permanecer en pie, mi Dios, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, impresionante, impresionante lo que la unidad Carolina trajo para el día de hoy. Una palabra sabia, bien edificante para su espíritu. Así que póngala en práctica para que pueda adquirir lo que es conocimiento. Anhela el Espíritu Santo, pase el tiempo leyendo la Biblia, dedíquele tiempo. Porque si usted quiere ser un maestro, un predicador, dedíquele tiempo a la lectura y verá que no va a fallar. Dice que Salomón sube, cuando sube, comienza a buscar a Dios. Dice que en un momento se le revela, pide lo que tú quieras. Salomón pidió sabiduría para poder guiar su pueblo. Te pregunto, ¿qué tú estás pidiendo en este tiempo? ¿Estás pidiendo riqueza, fama, dinero? Dime qué estás pidiendo. Yo pido sabiduría para seguir enseñando y predicando el evangelio de salvación en estos últimos tiempos. Carolina, fue de mucha bendición tenerte aquí, así como prospera toda una pora, prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús, te damos expansión, multiplicación y que el Señor siga ensanchando y expandiendo tu ministerio. Así que eso que ibas al canal Excelencia Cristiana, al canal también el segmento Zona Sobrenatural. Si le encantó, dele clic, comente, suscríbase porque sé que será de mucha bendición para usted. Así que se despide tu hermano profeta Christopher Aquino. Carolina Fermín, muchísimas bendiciones. Así que Dios te bendiga. Shalom.